Los 7 sacramentos de la Iglesia. El conocimiento humano empieza por los sentidos y para llegar a conocer las cosas que los sobrepasan, tenemos que utilizar imágenes, símbolos o comparaciones que desvelan un poco lo desconocido. Dios ha procedido con nosotros del mismo modo, instituyendo los signos sensibles que llamamos sacramentos, para expresar las realidades sobrenaturales de la gracia. Pero la omnipotencia divina hace más de lo que podemos hacer nosotros, y Dios ha concedido a estos signos sensibles significar y producir la gracia. Para entender mejor el efecto de los sacramentos, podemos compararlos con la vida natural, viendo que en el orden de la gracia nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo. Nos fortalecemos con la confirmación, mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía. Si se pierde por el pecado, la recupera la penitencia, y con la unión de enfermos nos preparamos para el viaje que acabará en el cielo. Para socorrer las necesidades de la Iglesia como sociedad, tenemos el sacramento del orden sacerdotal, que procura los ministros de la Iglesia, y el del matrimonio, que con los hijos perpetúa la sociedad humana y hace crecer la Iglesia cuando son regenerados por el bautismo. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia por los que se nos dispensa la vida divina. Signo sensible es una cosa conocida que manifiesta otra menos conocida. Si veo humo descubro que hay fuego. Pero decimos también signo eficaz, porque el sacramento no sólo significa sino que produce la gracia. El humo sólo significa el fuego, pero no lo produce. El porqué de la institución de los sacramentos. Nos podemos preguntar por qué Cristo ha querido hacer así las cosas. Él puede comunicar la gracia directamente sin recurrir a ningún medio sensible, aunque ha querido acomodarse a nuestra manera de ser, dándonos los dones divinos por medio de las realidades materiales que usamos para que nos fuera más fácil conseguirlo. En el bautismo, por ejemplo, igual que el agua naturalmente purifica, el sacramento purifica. El sacramento lava y limpia sobrenaturalmente el alma, quitando el pecado original y cualquier otro pecado que pueda haber mediante la infusión de la gracia. Esta fue la pedagogía de Cristo durante la vida pública, sirviéndose de cosas materiales, de acciones externas y de palabras. Tocó con su mano al leproso y le dijo: «Quiero», queda limpio. Untó con barro los ojos del ciego de nacimiento y recuperó la vista. Para comunicar a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, sopló sobre ellos y pronunció unas palabras. Igual que la santísima humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad del que se sirve el Verbo para realizar la redención de los hombres, así las cosas o acciones de los sacramentos son los instrumentos separados por los que Dios nos santifica, acomodándose a nuestra manera de ser y de entender. Jesucristo instituyó los 7 sacramentos. Todos los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, que es el autor de la gracia y puede comunicarla por medio de signos sensibles, y son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. En los 7 sacramentos están atendidas todas las necesidades de la vida sobrenatural del cristiano. Los sacramentos de la Iglesia. Cristo confió los sacramentos a su Iglesia, y podemos decir que son de la Iglesia en un doble sentido. La Iglesia hace o administra o celebra los sacramentos, y los sacramentos construyen la Iglesia. Por ejemplo, el bautismo genera nuevos hijos de la Iglesia. Existen, pues, por ella y para ella. Los sacramentos de la fe.
Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo. No sólo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Efectos de los sacramentos. Los sacramentos, si se reciben con las disposiciones requeridas, producen como fruto gracia santificante, gracia sacramental y carácter. Gracia santificante. Los sacramentos dan o aumentan la gracia santificante. El bautismo y la penitencia la dan. Los otros 5 aumentan la gracia santificante y sólo se deben recibir estando en gracia de Dios. El que los recibe en pecado mortal comete pecado de sacrilegio. Gracia sacramental. Además de la gracia santificante que conceden todos los sacramentos, cada uno otorga algo especial que llamamos gracia sacramental. Es un derecho a recibir de Dios en el momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir las obligaciones contraídas al recibir aquel sacramento. Así, el bautismo da gracia especial para vivir como buenos hijos de Dios. La confirmación concede fuerza y valor para confesar y defender la fe hasta la muerte si fuera preciso. El matrimonio para que los cónyuges sean buenos esposos y eduquen cristianamente a sus hijos, etc. Carácter. El bautismo, confirmación y orden sacerdotal conceden además el carácter, que es una señal espiritual e imborrable que confiere una peculiar participación en el sacerdocio de Cristo. Por eso, estos 3 sacramentos sólo pueden recibirse una vez. ¿De qué se compone un sacramento? Un sacramento se compone de materia, forma y el ministro que lo realiza con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. La materia es la realidad o acción sensible, como el agua natural en el bautismo o los actos del penitente en la confesión, contrición, confesión y satisfacción. La forma son las palabras que al hacerlo se pronuncian, y el ministro es la persona que hace o administra el sacramento. Diversidad de sacramentos. Siguiendo la analogía entre vida natural y etapas de la vida sobrenatural, se pueden distinguir en los sacramentos 3 grupos. Sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que ponen los fundamentos de la vida cristiana y comunican al hombre la nueva vida en Cristo. Sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos, que curan el pecado y las heridas de nuestra debilidad. Sacramentos al servicio de la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio, establecidos para socorrer las necesidades de la comunidad cristiana y la sociedad humana. Los sacramentos forman como un organismo en el que cada sacramento tiene su función vital. La Eucaristía ocupa un lugar único, en cuanto sacramento de los sacramentos. Podemos decir con Santo Tomás de Aquino que todos los otros sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Los sacramentos son necesarios para la salvación. Los sacramentos no sólo son importantes, sino necesarios si queremos vivir la vida cristiana y aumentarla. Son como los canales que conducen el agua, y en este caso traen hasta nuestra alma la gracia de la redención de Cristo en la cruz. Y son necesarias también nuestras disposiciones para recibir con más abundancia el agua limpia de la gracia. Dan siempre la gracia si se reciben con las debidas disposiciones, y si no se recibe más gracia, no es por culpa del sacramento, sino por falta de preparación. Hay que acercarse, por tanto, a recibir los sacramentos con la mejor disposición para que podamos recibir la gracia y recibirla en abundancia.
Propósitos de vida cristiana. Agradece al Señor la institución de los 7 sacramentos y demuestra la estima preparándote muy bien para recibirlos. Recibe con frecuencia los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía.